Mi nombre es Kwame Mensah. Tengo 45 años. Soy periodista de investigación para Al Jazeera África, nacido en Accra, Ghana. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la Biblia que mi abuela me regaló antes de morir, que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Era marzo de 2019, en Kinshasa, República Democrática del Congo, y yo estaba a punto de presenciar algo que rompería cada fibra de mi escepticismo profesional. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la historia religiosa de toda África. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Kinshasa en marzo huele a tierra mojada mezclada con humo de carbón y gasolina barata. La temperatura rondaba los 32 grados centígrados esa mañana del 14 de marzo. Las calles de la avenida Lumumba vibraban con el ruido constante de los motorciclos y los vendedores ambulantes gritando sus precios. El cielo tenía ese color gris plomizo que anuncia lluvia, pero nunca llega. Yo había llegado 2 días antes, hospedado en el Hotel Memling, habitación 407, con vista al río Congo. El aire acondicionado hacía un ruido metálico que me mantenía despierto por las noches. Las sábanas olían a detergente industrial y cloro. Había venido a cubrir una historia sobre persecución religiosa que mi editor, Marcus Obi, consideraba otro caso más de abuso gubernamental. Yo era cristiano de nombre. Había crecido yendo a la iglesia metodista cada domingo con mi madre, pero hacía 15 años que no pisaba un templo. Para mí, Dios era una idea bonita para gente que necesitaba consuelo. Yo creía en lo que podía verificar, en lo que podía fotografiar, en lo que podía probar con documentos y testimonios cruzados. Pero lo que no sabíamos era que en menos de 48 horas, mi concepto entero de realidad iba a explotar en pedazos. El 12 de marzo a las 6:47 p.m., recibí una llamada de mi contacto local, un activista de derechos humanos llamado Jean-Pierre Lukaku, de 38 años. Su voz temblaba. «Kwame, tienes que venir ahora mismo. El general Mukendi acaba de capturar a 7 pastores. Va a hacer algo en televisión nacional mañana. Algo horrible». Jean-Pierre me dio una dirección en el barrio de Ngaliema, cerca del Palacio Presidencial. Tomé mi cámara Sony A7, mi grabadora digital, mi libreta Moleskine negra, y salí del hotel a las 7:03 p.m. Las calles ya estaban oscuras. Los pocos faroles que funcionaban proyectaban sombras largas sobre el pavimento roto. El general Patrice Mukendi era conocido en toda la región como el carnicero de Kinshasa. Tenía 51 años, medía 1.92 metros, pesaba aproximadamente 110 kilos de puro músculo. Su cara estaba marcada por 3 cicatrices profundas que cruzaban su mejilla izquierda. Recuerdos de la guerra civil de los años 90. Sus ojos eran pequeños, negros, sin brillo. Vestía siempre uniforme militar verde oliva, con insignias doradas en los hombros. Llevaba un bastón de ébano con empuñadura de plata, que usaba para golpear a quien lo contradijera. En los últimos 8 meses, había ordenado la destrucción de 23 iglesias evangélicas en Kinshasa. 47 cristianos habían sido asesinados bajo su mando. Los cuerpos aparecían flotando en el río Congo, hinchados, irreconocibles. Cuando llegué a la casa de Jean-Pierre, me esperaban 4 personas más, todos periodistas, todos asustados. Marie Cambal, reportera de radio Okapi de 29 años, Thomas Bisingwa, fotógrafo independiente de 41 años, y 2 activistas cristianos, Esther Mbuyi, de 33 años, y su esposo Daniel, de 36. Esther lloraba en silencio. Me contó que uno de los pastores capturados era su primo, el pastor Jonathan Tshisekedi, de 42 años, líder de la iglesia pentecostal Nueva Vida en el barrio de Lemba. Jonathan tenía esposa, Clara, de 39 años, y 3 hijos, Moses, de 14, Ruth, de 11, y el pequeño David, de 7 años.
El general va a transmitir en vivo mañana a las 3:00 p.m., dijo Jean-Pierre. Va a obligarlos a renegar de su fe o... Se detuvo. No podía terminar la frase. Thomas Bisingwa, que había cubierto la guerra civil, agregó: He visto lo que Mukendi es capaz de hacer. No es humano. El año pasado torturó a un pastor durante 11 horas en su cuartel. Lo que quedó de él no era reconocible. Marie interrumpió. Escuché de fuentes militares que planea algo público. Algo que envíe un mensaje. Quiere acabar con el cristianismo en Kinshasa de una vez por todas. Esa noche del 12 de marzo no pude dormir. Pasé las horas investigando al general Mukendi. Encontré 37 artículos documentando sus crímenes, testimonios de 14 familias que habían perdido seres queridos, fotografías de iglesias quemadas, con cruces derretidas y Biblias carbonizadas. A las 4:23 a.m., recibí un mensaje encriptado de un soldado anónimo del cuartel de Mukendi. Decía: va a hacer que se beban la sangre unos de otros, en vivo, para probar que Dios no los salvará, que el mundo vea que no hay poder en su fe. Leí el mensaje 3 veces. Mis manos temblaban. ¿Cómo podía existir tanta maldad concentrada en un solo hombre? El 13 de marzo, a las 10:15 a.m., nos reunimos en la casa de Jean-Pierre para planear cómo cubrir la transmisión. Esther no había parado de llorar. Daniel la abrazaba, pero él también tenía los ojos rojos. «Tenemos que orar», dijo Marie de repente. Todos la miramos. Ella normalmente era la más profesional, la más distante. «No soy muy religiosa», continuó. «Pero si hay aunque sea una posibilidad de que Dios escuche, tenemos que intentarlo». Formamos un círculo en la sala. El piso de cemento estaba frío bajo nuestras rodillas. Esther comenzó a orar en lingala, su lengua materna. Su voz era un susurro quebrado. Daniel oró en francés, pidiendo protección para Jonathan y los otros 6 pastores. Jean-Pierre, que nunca había sido creyente, simplemente dijo: «Dios, si existes, ahora sería un buen momento para demostrarlo». A la 1:47 p.m. del 13 de marzo, recibimos confirmación oficial. La Televisión Nacional del Congo, RTNC, transmitiría un evento especial de interés nacional. A las 3:00 p.m., el general Mukendi haría una demostración pública sobre la falsedad de las religiones extranjeras. Las palabras me provocaron náusea. Religiones extranjeras era el código que usaban para referirse al cristianismo. Nos preparamos. Cámaras cargadas, baterías de repuesto, libretas listas. Thomas verificó su equipo fotográfico 3 veces. María ajustó su micrófono. Yo revisé que mi grabadora tuviera suficiente memoria. 64 gigabytes. Más que suficiente para capturar cualquier horror que estuviera por venir. Pero hermanos, lo que pasó después nadie lo esperaba. Y antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. YouTube está limitando el alcance de videos con contenido religioso. Están haciendo cada vez más difícil que testimonios como este lleguen a quienes los necesitan. La única forma en que podemos pelear contra esto es con tu ayuda. Necesito que hagas algo ahora mismo, no después, ahora. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y usa la nueva herramienta de YouTube llamada Hype. Encuentra el botón de Hype debajo del video y presiónalo. ¿Por qué? Porque esto no es solo un clic, hermano o hermana. Es un acto de fe. Es tu forma de decirle al algoritmo que la palabra de Dios no puede ser silenciada. Es tu manera de abrir camino para que este mensaje llegue más lejos, a más corazones que están quebrados, a más almas que necesitan esperanza. Y en los comentarios, escribe esta frase exacta: la sangre de Cristo tiene poder. No la modifiques, escríbela tal cual. Esa declaración pública delante de Dios y de millones tiene un peso espiritual que no puedes imaginar. Hazlo ahora. No cuando termine el video. Ahora. Porque lo que viene a continuación va a necesitar que estés anclado en fe. A las 2:54 p.m., 6 minutos antes de la transmisión,
Thomas recibió una foto en su teléfono. Era de adentro del estudio de RTNC. 7 hombres arrodillados en fila. Manos atadas a la espalda con alambre de púas. Cabezas gachas. Detrás de ellos el general Mukendi de pie, con una sonrisa. En la mesa frente a él había 7 vasos de cristal vacíos y un cuchillo militar con hoja de 20 centímetros. El mensaje que acompañaba la foto decía: en 6 minutos, el mundo verá que su Dios es una mentira. Esther vomitó. Daniel tuvo que llevarla al baño. Yo no podía apartar los ojos de la foto. Reconocí a Jonathan Tshisekedi, el primo de Esther. Estaba en el extremo izquierdo. Tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón, sangre seca en su camisa blanca. Los otros 6 pastores eran: Pastor Samuel Kabila, de apenas 19 años, el más joven, líder de un grupo juvenil en Masina. Pastor André Mbutu, 56 años, había plantado 12 iglesias en zonas rurales. Pastora Beatrice Kalala, 44 años, única mujer del grupo, dirigía un orfanato con 87 niños. Pastor Emmanuel Nsusi, 37 años, ex soldado convertido a Cristo después de ver morir a su hijo. Pastor Felipe Kasongo, 62 años, el mayor, misionero que había sobrevivido a la guerra civil. Y Pastor René Mukoko, 48 años, profesor de seminario bíblico. 7 vidas. 7 familias destrozadas de miedo. A las 13:00 p.m. en punto, la transmisión comenzó. El logo de RTNC llenó la pantalla, seguido por la cara del general Mukendi. Detrás de él, los 7 pastores arrodillados. El estudio estaba iluminado con luces blancas intensas. 3 cámaras profesionales capturando cada ángulo. El general habló en francés, su voz profunda y clara. Pueblo del Congo, hoy presenciarán la verdad. Estos 7 criminales han envenenado nuestras comunidades con mentiras extranjeras. Dicen que su Dios es todopoderoso. Dicen que su Dios protege. Hoy vamos a probar que están equivocados. Levantó el cuchillo. La luz se reflejó en la hoja. Cada uno de ellos va a sangrar, y cada uno va a beber la sangre del otro. Porque si su Dios es tan poderoso, que lo salve ahora. La cámara hizo un zoom a la cara de Jonathan. Tenía los labios partidos. Respiraba con dificultad. Pero sus ojos, hermanos, sus ojos tenían algo que no puedo explicar. No había miedo. Había paz. Una paz que no tenía sentido en ese contexto. El general se acercó a él primero con el cuchillo. ¿Renuncias a tu fe? Jonathan movió la cabeza. No. Su voz era firme. El general cortó su brazo izquierdo. Una línea profunda de 8 centímetros. La sangre brotó inmediatamente, oscura, espesa. Llenó el primer vaso hasta la mitad. Jonathan no gritó. No se movió. Solo cerró los ojos y comenzó a susurrar algo. Después supe que estaba orando el Salmo 23. Uno por uno, el general cortó a cada pastor. André en el antebrazo derecho. Beatrice en la palma de la mano, Emmanuel en el hombro, Philippe en la muñeca, René en el bíceps, 7 vasos llenos de sangre fresca. El estudio olía a hierro y sudor. Las cámaras no se apartaban. 3.8 millones de personas estaban viendo esto en vivo. En Ghana, en Nigeria, en toda África Central. El mundo estaba siendo testigo de esta barbarie. Yo grababa todo. Pero mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar la cámara en la mesa. El general tomó el primer vaso, el de la sangre de Jonathan, y se lo dio a Samuel, el pastor de 19 años. Bebe, ordenó. Samuel miró el vaso, miró a Jonathan, luego miró directamente a la cámara y dijo: En el nombre de Jesús, esta copa no tiene poder sobre mí. Y bebió. La sala completa quedó en silencio. El general forzó a André a beber la sangre de Samuel, a Beatrice a beber la de André, a Emmanuel a beber la de Beatrice, a Philippe a beber la de Emmanuel, a René a beber la de Philippe. 6 pastores habían cumplido la orden diabólica del general. Quedaba uno solo, el joven Samuel, de 19 años,
Tenía que beber la sangre de René para completar el círculo. El general puso el último vaso frente a Samuel. El líquido rojo oscuro se movía levemente por el temblor de la mesa. «Bebe y terminaremos esto. O te mataré aquí mismo». Samuel miró el vaso. Las cámaras hicieron zoom a su cara. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie. Con las manos atadas a la espalda, se levantó del piso. Los guardias se movieron para detenerlo, pero el general los detuvo con un gesto. Quería ver qué haría este muchacho. Samuel caminó 2 pasos hacia adelante y dijo, con una voz que retumbó en todo el estudio: «No beberé esta copa, porque la única sangre que tiene poder sobre mi vida es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y esa sangre me lavó, me limpió, me salvó. Así que haz lo que tengas que hacer, general. Mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él». En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Si este testimonio está tocando algo profundo en ti, necesito que te suscribas ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Y en los comentarios escribe: «Soy parte de esta familia». Esa frase tiene poder porque es una declaración pública delante de Dios y de esta comunidad. Es tu forma de decir: «Yo creo, yo estoy aquí, yo me comprometo». Y si ya eres parte de esta familia, escríbelo también para que lo sepamos, para que otros vean tu ejemplo y se animen a dar ese paso. No es solo un comentario, es un acto de fe, es una siembra espiritual. Hazlo ahora y sigamos, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Eran las 3:23 p.m. del 13 de marzo de 2019. La transmisión llevaba exactamente 23 minutos al aire cuando Samuel terminó de pronunciar esas palabras sobre la sangre de Cristo. El general Mukendi levantó su bastón de ébano y lo estrelló contra el rostro de Samuel. El golpe fue brutal. Samuel cayó al piso. Sangre brotó de su nariz. Escupió un diente, pero se volvió a levantar. El general lo golpeó de nuevo. Samuel cayó. Se levantó otra vez. Esto pasó 4 veces. En la 5ª vez, cuando Samuel estaba tratando de ponerse de pie, algo cambió en la atmósfera del estudio. La temperatura bajó drásticamente. En cuestión de segundos, pasó de 28 grados a lo que sentimos como 15 grados. Las personas en el estudio empezaron a frotarse los brazos. El general dejó de golpear y miró alrededor confundido. Entonces, una de las luces del techo explotó. No se fundió, explotó. Vidrios cayeron al piso. 2 segundos después, otra luz explotó. Luego otra, y otra. Los técnicos de cámara empezaron a retroceder. El general gritó: «¡No dejen de grabar! Esto es solo un problema eléctrico». Pero todos sabíamos que no era un problema eléctrico, porque lo que pasó después no tiene explicación técnica posible. Los 7 vasos de sangre que estaban sobre la mesa comenzaron a brillar. No reflejaban luz, emitían luz. Una luz dorada, suave, que crecía en intensidad. Los guardias se miraron entre sí aterrados. Uno de ellos, un soldado llamado Pierre Cambal de 24 años, soltó su rifle. «¿Qué es esto?», susurró. «¿Qué está pasando?». La sangre en los vasos no solo brillaba, empezó a cambiar de color, de rojo oscuro a rojo brillante, luego a dorado, luego a un blanco resplandeciente que lastimaba la vista. Las 3 cámaras profesionales captaron todo esto. No había manera de negar lo que estaba sucediendo. Y entonces, hermanos, prepárense para lo que viene, porque lo que voy a decir puede sonar imposible, pero juro por mi vida que es verdad. Las heridas de los 7 pastores comenzaron a cerrarse. Jonathan miró su brazo. La cortadura de 8 centímetros se estaba sellando sola. La piel se unía, sin suturas, sin intervención médica. En 15 segundos, donde había estado la herida abierta,
Solo quedaba una línea rosada que también comenzó a desvanecerse. André gritó: «Mis heridas se están cerrando». Beatrice miró su palma. La sangre se había detenido. La piel estaba lisa, intacta. Los 6 pastores se miraron las heridas, todas cerradas, todas sanadas, perfectamente, como si nunca hubieran sido cortadas. Las cámaras hicieron zoom a sus brazos, manos, hombros. Los técnicos no podían creer lo que estaban filmando. Uno de ellos, un hombre llamado Albert Ngoma, de 31 años, después me contó: «Yo soy ateo. Llevo 12 años trabajando en televisión. He visto efectos especiales, trucos, magia. Esto no fue nada de eso. Esto fue real, y me cambió la vida para siempre». Pero la sanación de las heridas fue solo el comienzo, porque lo que pasó con el joven Samuel fue lo que dejó a todos sin palabras. Samuel seguía en el piso, con sangre en su cara por los golpes del general. De repente, comenzó a levitar. No se paró, levitó. Su cuerpo se elevó del suelo 30 centímetros sin que él hiciera ningún esfuerzo. Sus ataduras de alambre de púas se rompieron solas y cayeron al piso con un sonido metálico. Samuel quedó suspendido en el aire, con sus brazos extendidos como en una cruz. Su rostro cambió, las heridas en su cara se cerraron instantáneamente. Su ojo hinchado se desinflamó en segundos. Su nariz rota volvió a su lugar con un chasquido audible. El diente que había escupido reapareció en su boca. Él abrió los ojos, y ya no eran los ojos de un joven asustado. Eran ojos llenos de una luz que no era de este mundo. Samuel habló, pero su voz no sonaba como antes. Era más profunda. Resonaba en todo el estudio. Parecía venir de todas direcciones a la vez. «Patrice Mukendi, el Dios que tú dices que no existe, te está viendo ahora mismo. Él conoce cada crimen que has cometido. Conoce las 47 vidas que has tomado. Conoce los nombres de cada niño que has dejado huérfano. Conoce el odio que has sembrado, pero también conoce algo que tú no sabes». El general retrocedió. Por primera vez en toda la transmisión, su cara mostró miedo. ¿Qué eres tú?», tartamudeó. Samuel bajó lentamente al piso. Cuando sus pies tocaron tierra, todo el edificio tembló. No fue un terremoto, fue algo distinto, como si el mismo aire vibrara. «No soy yo quien habla», dijo Samuel. «Es el espíritu del Dios vivo quien te habla a través de mí. Y lo que él quiere que sepas es esto. Tu abuela, Maman Cecile Mukendi, oró por tu salvación cada día de su vida desde que tenías 7 años hasta que murió hace 11 años. Tú piensas que su fe fue inútil, pero sus oraciones están siendo contestadas hoy». El general se tambaleó. «¿Cómo sabes el nombre de mi abuela? Nadie sabe eso. Ella murió en secreto». Samuel caminó hacia él. «Sé más que eso. Sé que el 23 de agosto de 1979, cuando tenías 11 años, tu abuela te llevó a una pequeña iglesia en Lubumbashi. Te arrodillaste frente al altar y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. Pero 3 años después, cuando los rebeldes mataron a tu padre y violaron a tu madre frente a ti, decidiste que Dios no existía. Y ese odio te ha consumido por 36 años». El general cayó de rodillas. El bastón de ébano rodó lejos de él. «No puede ser. Nadie sabe eso. Nadie estaba ahí». Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer. Este hombre que había torturado a decenas, que había ordenado masacres, que había bebido en victoria mientras iglesias ardían, estaba llorando como un niño. Los guardias miraban la escena paralizados. Ninguno sabía qué hacer. Las cámaras seguían grabando. 3.8 millones de personas viendo esto en vivo. Samuel puso su mano sobre la cabeza del general. «Patrice, tu abuela está en el cielo, y ella está rogando que aceptes esta última oportunidad. El mismo Dios que sanó nuestras heridas puede sanar tu corazón. Pero tienes que decidir ahora, porque esta es tu última oportunidad». Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación,
quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar, de una manera que jamás había visto. El general Mukendi, todavía de rodillas, comenzó a temblar violentamente. No era frío, era algo espiritual. Su cuerpo se sacudía como si estuviera siendo atravesado por electricidad. De su boca salieron palabras en un idioma que nadie reconoció al principio. Luego nos dimos cuenta. Estaba hablando en lingala antiguo, el dialecto que hablaba su abuela, palabras que él no había usado en 40 años. Mamán, mamán Cecil, perdóname, perdóname. Repetía esto una y otra vez. Sus manos, esas manos que habían sostenido armas, que habían dado órdenes de muerte, ahora estaban levantadas hacia el cielo temblando. Las 3 cicatrices en su rostro, esas marcas de guerra que llevaba con orgullo, comenzaron a brillar con la misma luz dorada que había llenado los vasos. En ese momento, ocurrió algo que cambió todo. Del techo del estudio comenzó a descender una niebla dorada. No era humo, no era vapor, era algo vivo, algo que respiraba. La niebla rodeó primero a Samuel, luego se expandió hacia los otros 6 pastores. Cuando los tocó, todos cayeron de rodillas. Jonathan comenzó a llorar. André levantó sus manos. Beatriz se adoraba en voz alta. La niebla siguió expandiéndose. Tocó a los guardias. Pierre Cambale, el soldado de 24 años, soltó su arma y cayó de rodillas gritando: «Perdóname, Dios, perdóname por lo que he hecho». Los otros 4 guardias hicieron lo mismo. Uno por uno cayeron, sus armas en el suelo, sus rostros en la tierra. La niebla tocó a los camarógrafos. Albert Ngoma, el ateo de 31 años, dejó su cámara y se arrodilló. «Jesús, Jesús es real, Jesús es real». Lo repetía sin parar. Los otros 2 camarógrafos también se rindieron. El director del programa, Marcelo Quito, de 52 años, que estaba en la cabina de control, salió corriendo al estudio y cayó de rodillas. «¡Detengan la transmisión!», gritó alguien. «No», respondió Marcel. «Que todo el Congo vea esto, que toda África vea esto. Esto es lo más real que he transmitido en mi vida». Las cámaras siguieron rodando, porque lo que estaba pasando era imposible de fingir, imposible de explicar, imposible de negar. Entonces, hermanos, prepárense porque lo que voy a decir puede sonar imposible, pero está documentado en video, verificado por 3.8 millones de testigos oculares y confirmado por investigadores de 5 países diferentes. En el estudio de RTNC, a las 3:41 p.m. del 13 de marzo de 2019, apareció una figura. No entró por la puerta. Simplemente apareció. Era un hombre vestido con una túnica blanca tan brillante que las cámaras tuvieron que ajustar automáticamente la exposición. Medía aproximadamente 2.3 metros de altura. Su rostro era imposible de describir completamente porque irradiaba luz, pero podíamos ver sus ojos, ojos que contenían siglos, milenios, eternidad, ojos llenos de un amor tan intenso que dolía mirarlo directamente. La figura caminó hacia el general Mukendi. No hacía ruido al caminar. Sus pies no tocaban exactamente el suelo,
Flotaba milímetros sobre él. Cuando llegó frente al general, se arrodilló. Ese ser de luz de 2.3 metros de altura se arrodilló frente a un asesino. Y habló. Su voz era como 1000 voces hablando al unísono, pero era perfectamente entendible. Patrice, hijo amado, he estado esperándote. He llorado por cada vida que tomaste. He llorado por cada noche que dormiste en odio. Pero nunca dejé de amarte. Nunca dejé de esperar este momento. Tu abuela lo sabía. Por eso oró, y sus oraciones rompieron el cielo. El general no podía hablar. Solo lloraba. La figura extendió su mano y tocó las 3 cicatrices en la cara del general. Y hermanos, esto fue grabado en alta definición por 3 cámaras diferentes. Las cicatrices desaparecieron, completamente. La piel quedó lisa, renovada, como la de un niño. Estas marcas de guerra ya no te definen, dijo la figura. Hoy empiezas una nueva vida. Serás Patrice, el que ama en lugar de odiar, el que construye en lugar de destruir, el que sana en lugar de herir. La figura se puso de pie y miró directamente a una de las cámaras. Nos miró a nosotros, a los 3.8 millones que estábamos viendo, y dijo, esto no es solo para Patrice, es para cada uno que está viendo. El mismo poder que está sanando a este hombre puede sanarte a ti. El mismo amor que está restaurando su vida puede restaurar la tuya. No importa qué hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, yo estoy esperándote. Siempre he estado esperándote. Y entonces, tan repentinamente como apareció, desapareció. La luz se fue. El estudio volvió a su iluminación normal, pero nada era igual. El general Mukendi se levantó del piso. Su rostro era diferente. No solo porque las cicatrices habían desaparecido, había una luz en sus ojos que antes no existía. Miró a los 7 pastores. Caminó hacia ellos. Se arrodilló frente a cada uno y les lavó los pies con sus propias lágrimas. Perdónenme, decía. Por favor, perdónenme. Maté a sus hermanos, quemé sus iglesias, destruí sus familias. No merezco perdón, pero se los pido de todas formas. Jonathan Tshisekedi, el hombre que había sido golpeado, cortado, humillado por este general, lo levantó del piso y lo abrazó. Te perdono, hermano. En el nombre de Jesús, te perdono. Los otros 6 pastores hicieron lo mismo. Uno por uno abrazaron al hombre que minutos antes planeaba matarlos. Pero lo que nadie esperaba, lo que dejó al mundo completamente sin palabras, fue lo que pasó después. El joven Samuel Kabila, de 19 años, se acercó al general. Hay algo que necesitas saber, dijo. Algo que Dios me mostró cuando estaba suspendido en el aire. Samuel miró a las cámaras. General Mukendi, ¿sabes por qué Dios te salvó hoy? ¿Sabes por qué no te destruyó cuando pudiste haberlo hecho? El general negó con la cabeza. Porque eres descendiente directo de los primeros mártires cristianos del Congo. En 1885, tu tatarabuelo, también llamado Patrice Mukendi, fue uno de los primeros convertidos al cristianismo en Lubumbashi. Fue asesinado por su fe junto con otros 11 creyentes. Sus últimas palabras fueron: «Oro para que mis descendientes conozcan al Dios verdadero y lo sirvan con todo su corazón». Durante 134 años, esa oración ha estado en el cielo, y hoy se cumplió. El general cayó de nuevo, pero esta vez no de rodillas. Cayó de rostro, postrado completamente, y comenzó a clamar en una forma que solo puede describirse como un parto espiritual. Gemidos profundos que salían de lo más hondo de su ser. Gritos de arrepentimiento mezclados con gritos de liberación. Los demonios que lo habían controlado por décadas estaban siendo expulsados. Podíamos verlos salir, no metafóricamente, literalmente. Sombras oscuras que emergían de su cuerpo y se desvanecían al tocar la luz que aún llenaba el estudio. Esto duró 17 minutos,
17 minutos de liberación transmitidos en vivo a millones. Cuando finalmente se calmó, cuando pudo ponerse de pie, el general Mukendi era un hombre completamente diferente. Caminó hacia la cámara principal, miró directamente al lente y habló. Mi nombre es Patrice Mukendi. He sido un asesino, he sido un perseguidor, he derramado sangre inocente, he destruido familias, he causado dolor indescriptible. Pero hoy, el 13 de marzo de 2019, a las 3:58 p.m., he sido perdonado por el Dios vivo, he sido lavado por la sangre de Jesucristo, y desde este momento, dedicaré cada segundo que me quede de vida a reparar el daño que he causado. A cada familia que destruí, les pido perdón. A cada iglesia que quemé, prometo reconstruirla. A cada huérfano que creé, prometo cuidarlo. Este no es el final de mi historia, es el comienzo, y será una historia de redención. Las líneas telefónicas de RTNC colapsaron en los siguientes 10 minutos. 47,000 llamadas entraron simultáneamente. Personas llorando, personas pidiendo oración, personas rindiéndose a Cristo. En las calles de Kinshasa, la gente salió de sus casas. Los que habían visto la transmisión en bares, en tiendas, en pantallas públicas, salían y se arrodillaban en las aceras. El tráfico se detuvo en la avenida Lumumba. No por un accidente, porque los conductores salieron de sus autos y se arrodillaron en medio de la calle. En 30 minutos, se estimó que 200,000 personas en Kinshasa estaban orando públicamente. En las siguientes 6 horas, ese número creció a 1.2 millones. Yo estaba en la casa de Jean-Pierre viendo todo esto. Mi cámara seguía grabando, pero mis manos no podían sostenerla firmemente porque temblaban demasiado. Marie Cambal lloraba incontrolablemente. Tomás Bisimwa, el fotógrafo que había visto las peores atrocidades de la guerra civil, estaba de rodillas con las manos en la cara. Daniel abrazaba a Esther, que repetía el nombre de su primo Jonathan una y otra vez. Está vivo. Dios lo salvó. Está vivo. Jean-Pierre me miró. Sus ojos estaban rojos. Kwame, ¿qué acabamos de presenciar? No pude responder, porque no tenía palabras. Mi escepticismo de 15 años, mi ateísmo práctico, mi confianza solo en lo verificable, todo había sido pulverizado en menos de una hora. A las 5:12 p.m., recibí una llamada de mi editor Marcus Obi en Nigeria. Su voz temblaba. Kwame, ¿lo viste? ¿Viste lo que pasó en Kinshasa? Lo vi, respondí. Marcus, lo vi todo. Lo grabé todo. Y no sé cómo escribir sobre esto. No sé cómo reportar esto, porque va más allá de cualquier cosa que haya cubierto en 20 años de periodismo. Marcus se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, no lo reportes como periodismo, repórtalo como testimonio, porque eso es lo que es. Un testimonio de que Dios es real, y el mundo necesita escucharlo. Esa noche del 13 de marzo, no pude dormir. Me quedé despierto en la habitación 407 del Hotel Memling, con la ventana abierta mirando el río Congo. El aire olía diferente, más limpio. El cielo nocturno estaba despejado por primera vez en semanas. Las estrellas brillaban con una intensidad que no había visto antes. Y en algún momento de la madrugada, alrededor de las 2:34 a.m., me arrodillé al lado de mi cama. Yo, Kwame Mensah, periodista escéptico de 45 años que había pasado 15 años sin orar, me arrodillé y hablé. Dios, si realmente estás ahí, si realmente fuiste tú quien apareció hoy en ese estudio, necesito que lo hagas real para mí también, porque he visto el video, he grabado la evidencia, pero necesito más que evidencia. Necesito conocerte. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Tal vez 20 minutos. Tal vez 2 horas. El tiempo se volvió irrelevante, pero en algún momento sentí algo. No vi una figura de luz. No escuché una voz audible, pero sentí una presencia que llenó esa habitación de hotel y llenó mi corazón con una paz que no había experimentado nunca.
Una paz que me dijo sin palabras: te he conocido toda tu vida. He estado esperando este momento. Bienvenido a casa, hijo. Y lloré como no lloraba desde que murió mi madre hace 8 años. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y cuando terminé, era un hombre diferente. El 14 de marzo a las 9:00 AM, fui al estudio de RTNC. El edificio estaba rodeado de miles de personas, familias completas, jóvenes, ancianos. Todos querían saber más. Todos querían ver el lugar donde había ocurrido el milagro. Los guardias de seguridad habían abandonado sus puestos. En su lugar estaban pastores voluntarios organizando a la multitud, repartiendo agua, orando con la gente. Encontré a Albert Ngoma, el camarógrafo ateo de 31 años. Estaba sentado en las escaleras del edificio con su rostro en sus manos. Me senté a su lado. ¿Estás bien?, pregunté. Él levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Kwame, tengo 31 años. Llevo 12 años diciendo que Dios no existe. Llevo 12 años burlándome de mi madre cada vez que me pedía que fuera a la iglesia. Y ayer sostuve una cámara que grabó a un ángel. Grabé a Jesús. ¿Cómo vuelvo a mi vida normal después de eso? No tenía una respuesta, porque yo me estaba haciendo la misma pregunta. Albert continuó. Esta mañana llamé a mi madre. Le pedí perdón por 12 años de arrogancia, y le pregunté si podía llevarme a su iglesia este domingo. Lloró tanto que no podía hablar. Mi padre tuvo que tomar el teléfono. Se limpió los ojos. Hermano, ayer yo no creía en nada. Hoy daría mi vida por este Dios. ¿Cómo es posible que un día cambie todo? Le puse la mano en el hombro. Albert, creo que no fuimos nosotros quienes cambiamos. Creo que Dios reveló lo que siempre fue verdad. Y nosotros finalmente pudimos verlo. Adentro del estudio, encontré a los 7 pastores. Estaban sentados en círculo, orando. Cuando me vieron entrar, Jonathan Tshisekedi se levantó y me abrazó. Hermano Kwame, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias por grabar todo. Le devolví el abrazo. Pastor Jonathan, yo no hice nada. Yo solo sostuve una cámara. Dios hizo todo. Jonathan sonrió. Exactamente. Tú sostuviste la cámara para que el mundo pudiera ver lo que Dios hizo. Esa fue tu parte, y fue crucial. Me presentó a los otros pastores. Samuel Kabila, el joven de 19 años, tenía una energía diferente, una madurez que no tenía antes. Kwame, Dios me mostró algo sobre ti, dijo. Vi que has estado alejado de la fe por muchos años, pero esa temporada terminó anoche a las 2:34 AM. ¿Estoy en lo correcto? Me quedé helado. ¿Cómo sabes la hora exacta? Samuel sonrió. El mismo espíritu que me levantó del suelo ayer me lo mostró, y me dijo que te dijera esto. Tu trabajo no ha terminado. Esta historia que grabaste va a viajar por el mundo, y va a ser usada para abrir los ojos de millones. Pero primero tienes que estar firme tú, porque va a venir oposición. Muchos dirán que fue un truco, que fue editado, que fue falso, y necesitarás la fuerza de Dios para mantenerte firme en la verdad. Sus palabras me impactaron porque sabía que tenía razón. Yo conocía el mundo del periodismo, conocía el escepticismo, conocía cómo funcionaba la desinformación, y sabía que esta historia sería atacada ferozmente. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto.
Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti, te avergonzarías tú de compartir su mensaje. Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. El 15 de marzo, 2 días después del milagro, el general Patrice Mukendi hizo algo que nadie esperaba. Convocó a una conferencia de prensa en la Plaza de la Independencia. Más de 15,000 personas se presentaron. Periodistas de 23 países, representantes de Amnistía Internacional, de la ONU, de organizaciones de derechos humanos. El general llegó sin uniforme, vestía ropa civil, pantalones negros, camisa blanca, sin armas, sin escoltas. Se paró frente a los micrófonos y leyó una lista. Una lista de 47 nombres. Los nombres de las 47 personas que había ordenado asesinar en los últimos 8 meses. Leyó cada nombre despacio, con el apellido completo, la edad, la profesión. Pastor Thomas Okafor, 38 años, líder de iglesia en Lemba. Asesinado el 12 de enero de 2019. Misionera Grace Mutombo, 29 años, trabajadora humanitaria. Asesinada el 3 de febrero de 2019. Leyó los 47 nombres. Le tomó 23 minutos. Cuando terminó, sacó un papel doblado de su bolsillo. Esta es mi renuncia oficial al ejército del Congo. Efectiva inmediatamente. Ya no soy general. Ya no soy soldado. Soy simplemente Patrice, un hombre que necesita redención. El papel lo entregó a un oficial militar que estaba presente. También estoy entregándome voluntariamente a las autoridades para responder por mis crímenes. Pido que se haga justicia. No busco escapar de las consecuencias. Pero mientras espero el juicio, he hecho una lista de 23 iglesias que destruí. Voy a reconstruir cada una con mis propias manos si es necesario. He hecho una lista de 87 huérfanos que mis acciones crearon. Voy a asegurarme de que cada uno tenga educación, comida, hogar. Y he comenzado un fondo con todos mis ahorros militares, $340,000, que será distribuido entre las familias de las víctimas. La multitud estaba en silencio total. Periodistas que normalmente interrumpían con preguntas estaban mudos. Patrice continuó: pero más que todo esto, quiero que sepan que el Dios que me salvó el 13 de marzo es real. Tan real como yo estoy aquí parado. Y si pudo salvarme a mí, el hombre más malvado del Congo puede salvar a cualquiera. No importa qué hayas hecho. No importa cuánta sangre tengas en tus manos. Jesús puede lavarte. Jesús puede hacerte nuevo. Yo soy la prueba viviente. Cuando bajó del estrado, esperaba que lo arrestaran inmediatamente. Pero los oficiales militares se miraron entre sí sin saber qué hacer. Porque, ¿cómo arrestas a un hombre que está confesando voluntariamente, que está pidiendo justicia, que está mostrando un arrepentimiento que nunca habían visto? En las semanas siguientes, la historia explotó internacionalmente. El video de la transmisión de RTNC fue visto 127 millones de veces en YouTube en el primer mes. Fue analizado por expertos en efectos visuales de Hollywood. Todos llegaron a la misma conclusión. No había edición. No había trucos. Las cámaras habían grabado exactamente lo que había pasado. National Geographic envió un equipo de científicos para investigar. Querían explicaciones racionales para la sanación instantánea de las heridas, para la levitación de Samuel,
para la aparición de la figura de luz. Después de 6 semanas de investigación, el líder del equipo, el Dr. Michael Richardson de la Universidad de Cambridge, dio una conferencia de prensa. Como científico, dijo, mi trabajo es encontrar explicaciones naturales para fenómenos observados. Pero en este caso, después de analizar el video desde todos los ángulos posibles, después de entrevistar a 87 testigos presenciales, después de examinar el equipo de grabación, no puedo ofrecer una explicación natural. Lo que ocurrió el 13 de marzo de 2019 en Kinshasa desafía las leyes de la física, la biología y todo lo que entendemos sobre la realidad. Hizo una pausa. Y como hombre, no solo como científico, tengo que admitir que tal vez hay cosas en el universo que van más allá de nuestra capacidad de medir. El impacto en el Congo fue masivo. En los siguientes 6 meses, 437 iglesias nuevas fueron plantadas solo en Kinshasa. El número de cristianos en la región creció de 2.3 millones a 4.1 millones. Pero más impresionante fue la transformación del ex general Mukendi. El gobierno decidió no encarcelarlo después de que las familias de las 47 víctimas pidieran clemencia. Ya perdimos a nuestros seres queridos, dijo la viuda de Pastor Thomas Okafor. No queremos más dolor, queremos restauración. Y este hombre nos puede dar más vivo que en prisión. En lugar de cárcel, Patrice fue puesto bajo arresto domiciliario con servicio comunitario obligatorio. Pasaba 12 horas al día reconstruyendo iglesias. Él personalmente, con sus manos, cargaba ladrillos, mezclaba cemento, pintaba paredes. Para octubre de 2019, 7 meses después del milagro, había reconstruido 14 de las 23 iglesias. Pero algo más había pasado. Se había convertido en el evangelista más efectivo del Congo. Cada vez que compartía su testimonio en público, cientos de personas se rendían a Cristo. Su historia era tan poderosa, su transformación tan evidente, que era imposible negarla. Grupos extremistas que antes lo admiraban, ahora lo odiaban. Recibió 11 amenazas de muerte en 6 meses, pero él continuó. Si me matan, decía, moriré sirviendo al Dios que me salvó, y eso sería un honor que no merezco. El joven Samuel Kabila, el pastor de 19 años que había sido el catalizador del milagro, se convirtió en un líder influyente en toda África. A sus 20 años, ya había plantado 43 iglesias en 3 países. Viajaba constantemente, compartiendo su testimonio, pero también hizo algo que dejó a todos sorprendidos. Descubrió su conexión genealógica con los mártires de 1885. Investigó archivos históricos, documentos de misiones, registros eclesiásticos, y confirmó lo que había visto en visión. Era descendiente directo del primer Patrice Mukendi, el mártir de 1885. Dios orquestó todo, me dijo Samuel cuando nos encontramos en noviembre de 2019. Mi tatarabuelo oró por sus descendientes hace 134 años. El tatarabuelo del general Mukendi también oró hace 134 años. Y el 13 de marzo de 2019, esas 2 líneas de oración se encontraron. Eso no fue coincidencia, fue diseño divino. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Kinshasa puede hacerlo en tu vida hoy. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás pasando por persecución, por dolor, por oscuridad, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia, pero el milagro más grande aún estaba por venir. En enero de 2021, casi 2 años después del evento, recibí una llamada de Jonathan Tshisekedi. Kwame, necesitas venir a Kinshasa. Algo increíble ha pasado. Tomé el primer vuelo disponible. Cuando llegué, Jonathan me llevó a un edificio nuevo en el barrio de Ngaliema. Era un centro de rehabilitación para exsoldados y criminales llamado Casa de Redención Mukendi.
El ex general Patrice había donado el terreno y supervisado personalmente la construcción. Adentro, 127 hombres y mujeres estaban recibiendo ayuda psicológica, entrenamiento vocacional y consejería espiritual. Todos ellos son como yo, me explicó Patrice cuando lo encontré ahí. Todos tienen sangre en sus manos. Todos pensaban que no había esperanza, pero están aprendiendo que la misma gracia que me alcanzó a mí puede alcanzarlos a ellos. Me presentó a algunos de los residentes. Pierre Cambal, el exsoldado de 24 años que había sido uno de los guardias en el estudio, ahora trabajaba como consejero en el centro. Después de lo que vi ese día, me dijo, no pude seguir siendo soldado. Renuncié al ejército y le pedí a Patrice que me enseñara a servir en lugar de destruir. Albert Ngoma, el ex camarógrafo ateo de 31 años, se había convertido en el documentalista oficial del ministerio. Grabé un milagro, dijo. Ahora grabo transformaciones todos los días. Es mi forma de devolver lo que Dios me dio. Marie Campbell, la reportera de Radio Okapi de 29 años, había dejado el periodismo secular y ahora dirigía un programa de radio cristiano que alcanzaba 2.7 millones de oyentes semanales. Pero la historia más impactante era la de Esther y Daniel Mbulli. Habían adoptado a 12 de los 87 huérfanos que las acciones de Patrice habían creado. Al principio, no podíamos perdonarlo, admitió Esther. Mi primo Jonathan sobrevivió, pero otros no tuvieron esa suerte. Yo estaba llena de odio. Pero Dios nos mostró que si no perdonábamos, nos convertiríamos en prisioneros de nuestro propio dolor. Así que decidimos no solo perdonar, sino amar activamente. Y estos 12 niños son nuestro amor en acción. Los niños, de edades entre 5 y 16 años, corrían por la casa llenos de vida. Algunos llamaban a Esther mamá. La niña más pequeña, Sophie de 5 años, cuyo padre había sido asesinado por órdenes de Patrice, se sentó en mi regazo y me preguntó, ¿conoces al tío Patrice? Él viene a visitarnos todos los domingos, es muy bueno, siempre trae dulces. En marzo de 2022, 3 años exactos después del milagro, se organizó un evento conmemorativo en la Plaza de la Independencia. Se esperaban 20,000 personas. Llegaron 83,000. El evento duró 7 horas. Patrice Mukendi compartió su testimonio. Samuel Kabila predicó. Los 7 pastores originales adoraron juntos en el escenario, pero el momento más emotivo fue cuando las familias de las 47 víctimas subieron al escenario. Una por una, abrazaron a Patrice públicamente. La viuda del pastor Thomas Okafor, que había perdido a su esposo en enero de 2019, se paró frente al micrófono y dijo, «El diablo quiso usar la muerte de mi esposo para sembrar odio. Pero Dios usó esa misma muerte como semilla para una cosecha de redención. Mi esposo murió como mártir, pero su muerte no fue en vano, porque su sangre, mezclada con las oraciones de los santos, produjeron la conversión del hombre más peligroso del Congo. Y ahora ese hombre está llevando a miles a Cristo. Thomas estaría orgulloso». Al final del evento se hizo un llamado al altar. 4,247 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. Pero no fue solo un número estadístico. Yo estuve ahí, vi sus caras, vi madres llorando, vi jóvenes quebrándose, vi excriminales cayendo de rodillas, vi la misma niebla dorada que había visto en el estudio de RTNC 3 años atrás. La presencia de Dios se movía entre la multitud de una manera visible, tangible, innegable. Y entendí algo profundo. El milagro del 13 de marzo de 2019 no fue un evento aislado. Fue el comienzo de un movimiento que seguía creciendo, extendiéndose, transformando vidas. Hoy, en enero de 2026, casi 7 años después del milagro, el impacto continúa. El ministerio Casa de Redención Mukendi se ha expandido a 23 ciudades en 7 países africanos. Más de 3,400 excriminales han pasado por el programa de rehabilitación.
El 78% de ellos nunca reincidieron en crimen. Samuel Kabila, ahora de 26 años, lidera una red de 237 iglesias en África Central. Patrice Mukendi ha escrito 3 libros sobre redención, que se han traducido a 34 idiomas. Y yo, Kwame Mensah, dejé Al Jazeera en 2020 para dedicarme completamente a documentar testimonios de milagros modernos. Este canal que estás viendo ahora es el resultado de esa decisión. Pero quiero contarles algo que pasó hace solo 2 meses, en noviembre de 2025. Estaba visitando Kinshasa para el aniversario del centro de rehabilitación, cuando Patrice me llamó urgentemente. Kwame, necesitas venir al hospital, ahora. Fui inmediatamente. Cuando llegué, Patrice estaba en la sala de espera con lágrimas en los ojos. Es Samuel, dijo. Tuvo un accidente de auto hace 3 horas. Los doctores dicen que no va a sobrevivir. Trauma severo en la cabeza. Está en coma. Las probabilidades son menos del 5%. Mi corazón se detuvo. Samuel, el joven que había sido levantado del suelo por el poder de Dios, ¿iba a morir en un accidente de auto? Pasamos 11 horas en ese hospital. Patrice, Jonathan, los otros 6 pastores originales, Albert, Marie, Jean-Pierre, todos estábamos ahí. Oramos, ayunamos, clamamos. A las 2:34 a.m. del 17 de noviembre, la misma hora exacta en que yo me había rendido a Cristo 7 años antes, un doctor salió de la sala de cuidados intensivos. Su cara estaba pálida. No lo entiendo, dijo. Las tomografías de hace 3 horas mostraban sangrado cerebral severo, fractura de cráneo, daño neurológico irreversible. Acabamos de hacer nuevas tomografías porque sus signos vitales mejoraron inexplicablemente. Y no hay daño. Ninguno. El sangrado desapareció. La fractura se cerró. Su cerebro está completamente normal. Esto es médicamente imposible. El doctor nos miró. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué tipo de oración es esa? Samuel despertó 3 horas después. Completamente lúcido. Sin amnesia, sin dolor. Cuando le preguntamos qué había pasado, nos dijo, estuve en un lugar de luz, y vi al mismo ser que apareció en el estudio hace 7 años. Me dijo, tu trabajo no ha terminado, todavía necesito que seas mi voz en la tierra, pero quería recordarte que yo sigo teniendo el control, que los milagros no pararon, que estoy tan activo hoy como lo estaba entonces. Ahora regresa y cuéntales. Las tomografías están archivadas en el Hospital General de Kinshasa. Cualquier médico puede revisarlas. El antes y el después. Daño cerebral severo. Luego nada. Completamente sanado en menos de 12 horas. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Kinshasa puede hacerlo en tu vida hoy. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estás pasando por una situación imposible, por una enfermedad terminal, por una persecución, por una oscuridad que parece no tener fin, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es una semilla que permite que estos testimonios lleguen más lejos. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. No sabes cómo Dios puede usar tu acción de compartir para cambiar una vida. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa.
Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo poder que levantó a Samuel del suelo, que sanó las heridas de 7 pastores, que transformó al general más peligroso del Congo, que sanó el cerebro dañado de un joven de 26 años, ese mismo poder esté disponible para ti hoy. No importa qué tan oscura sea tu noche, no importa qué tan imposible parezca tu situación, el Dios de milagros sigue vivo, sigue activo, sigue transformando, y te está esperando. En el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu cuerpo, restauración sobre tus finanzas, reconciliación sobre tus relaciones, liberación sobre tu mente y propósito sobre tu futuro. Que esta historia no sea solo información para ti, sino transformación. Que no solo la escuches, sino que la vivas. Que no solo la conozcas, sino que la experimentes. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente, te guarde en todo tiempo, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.